Entérate sobre la historia del atentado de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nonoalco de Tlatelolco, con el propósito de informar sobre la situación de la ENA Chapingo, hacer un reconocimiento a las brigadas por su labor en el movimiento, avisar que no se marcharía rumbo al casco Santo Tomás y otros temas de interés para el movimiento estudiantil. Según algunas fuentes, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas alrededor de 10.000 estudiantes, maestros, padres de familia y demás personas que apoyaban al movimiento, quienes miraban hacia el piso 3 del edificio Chihuahua, en donde se encontraban los oradores del mitin, miembros del CNH. 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército, volaron sobre la plaza alrededor de las 5:55 p.m. Se dispararon bengalas verdes desde el cercano edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Alrededor de las 6:15 p.m. se dispararon otras 2 bengalas, esta vez desde un helicóptero, una verde y otra roja, cuando 5.000 soldados, 200 tanquetas y camiones rodearon la plaza. Gran parte de lo que sucedió después de los primeros disparos en la plaza permanecieron mal definidos durante décadas. Los registros e información publicados por fuentes del gobierno estadounidense y mexicano desde 2000 han permitido a los investigadores estudiar los hechos y sacar nuevas conclusiones. La cuestión de quién disparó primero permaneció por años sin resolver después de la masacre. El gobierno mexicano dijo que los disparos desde los apartamentos circundantes provocaron el ataque del ejército, pero los estudiantes dijeron que los helicópteros parecían indicarles al ejército que dispararan contra la multitud. Poco después, el Batallón Olimpia, una rama secreta del gobierno hecha por la seguridad de los Juegos Olímpicos, compuesta por soldados, oficiales de policía y agentes de seguridad federal, recibió la orden de arrestar a los líderes del CNH y avanzó hasta la plaza. Los miembros del Batallón Olimpia llevaban guantes blancos o pañuelos blancos atados a la mano izquierda, y así poder distinguirse entre los civiles e impedir que los soldados les dispararan. El capitán Ernesto Morales Soto declaró que inmediatamente después de ver una bengala en el cielo, la señal preestablecida debía sellar las 2 entradas e impedir que cualquiera entrara o saliera. El asalto que siguió a la plaza dejó docenas de muertos y muchos más heridos en el periodo subsiguiente. Los soldados respondieron disparando contra los edificios cercanos y contra la multitud, alcanzando no solo a los manifestantes, sino también a observadores y transeúntes. Manifestantes y transeúntes por igual, incluidos estudiantes, periodistas y niños, fueron alcanzados por las balas y montón de cuerpos pronto cayeron al suelo. Mientras tanto, en el edificio de Chihuahua donde se encontraban los oradores, los miembros del Batallón Olimpia empujaron a las personas y les ordenaron que se tumbaran en el suelo cerca de las paredes del elevador. Las personas afirman que estos hombres fueron las personas que dispararon primero contra los soldados y la multitud. La masacre continuó durante toda la noche, con soldados y policías operando casa por casa en los edificios de departamentos adyacentes a la plaza. El edificio de Chihuahua y el resto del vecindario tuvieron que cortar su electricidad y teléfonos. Testigos del evento afirman que los cadáveres fueron primero retirados en ambulancia y más tarde los militares llegaron y comenzaron a amontonar cuerpos sin saber si estaban vivos o muertos, mientras que algunos dicen que los cuerpos fueron amontonados en camiones de basura y enviados a destinos desconocidos. Los soldados reunieron a los estudiantes en las paredes de los elevadores del edificio Chihuahua, los desnudaron y los golpearon.
La explicación oficial del gobierno sobre el incidente fue que los provocadores armados entre los manifestantes estacionados en edificios con vistas a la multitud habían comenzado el tiroteo, y que al encontrarse a sí mismos con el objeto de francotiradores, las fuerzas de seguridad simplemente habían devuelto los disparos en defensa propia. A la mañana siguiente, los periódicos informaron que entre 20 y 28 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos más fueron arrestadas. Los medios de comunicación controlados por el gobierno informaron de los acontecimientos por el lado del gobierno mexicano esa noche, pero una investigación del 2001 reveló que documentos mostraban que los francotiradores eran miembros de la Guardia Presidencial, quienes recibieron instrucciones de disparar contra las fuerzas militares para provocarlos. Las estimaciones de víctimas durante el movimiento estudiantil han variado conforme a las nuevas investigaciones y el acceso a los documentos históricos de la época, por lo que no es posible contar con una cantidad definitiva, aunque algunas fuentes señalan que la cantidad real de muertos solo el 2 de octubre oscilan entre los 300 y 400. Con testigos presenciales informaron de cientos de muertos.